ha sido merecedor de premios internacionales en Estados Unidos, en Texas, ha ganado numerosas medallas de bronce, de plata, de oro, concursos internacionales de fotografía, de artes audiovisuales. Y hoy nos va a estar hablando de su perspectiva del arte, McLuhan y la trascendencia. Y eso nos va a crear un puente a la próxima intersección, en donde vamos a estar hablando de lo que está más allá de los sentidos y la naturaleza de la realidad a través de textos y videos muy interesantes, pero estamos muy emocionados de la presentación de hoy, que nos va a servir de puente de presentaciones anteriores y futuras. Entonces, con mucho cariño, le cedemos la palabra a Yanko. Adelante, Yanko. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su asistencia a esta plática. Vamos a platicar sobre algunos temas, sobre todo el arte, y de un personaje que algunos de ustedes que veo que son más o menos de mi generación, del siglo pasado, es Marshall McLuhan, que por cierto, cuando iba en la universidad, había 3 nombres que casi todo mundo manejaba en la universidad, en el Poli y en otros grupos, que eran Herbert Marcuse, El fin de la utopía, etcétera, Marshall McLuhan y el Che Guevara. Entonces, a algunos de ustedes el nombre probablemente no se les haga del todo desconocido. Vamos a hablar un poco sobre el arte. En relación al arte, más o menos busqué y durante el tiempo y encontré más o menos 1400 definiciones, buenas todas, sobre arte. Algunas muy ingeniosas, algunas muy simpáticas, y vamos a hablar de eso, del arte y de la belleza, la estética. Aquí tenemos 2 menciones sobre el arte y la belleza artística muy representativas. La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Esto lo dijo Kant, el filósofo. Y Paul Klee, un artista muy importante en el arte contemporáneo, nos dice algo que es de lo más cierto. El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Aquí hay otra mención sobre el arte de Benedetto Croce, que es un crítico italiano de arte. Dice, el arte es lo que todos saben que es y punto. Y hay un artista argentino que nos dice, se me retuercen los órganos cada vez que me preguntan qué es el arte. ¿Por qué me ponen en esta situación incómoda? ¿Acaso yo ando preguntando a los enamorados qué es el amor? Aquí entramos a los antecedentes de lo que después hemos llamado arte. O sea, la característica fundamental de nosotros como especie humana fue desde el comienzo comunicación, y fuimos sofisticando nuestros medios de comunicación que fueron dando después nacimiento a lo que llamamos arte, de acuerdo a, por ejemplo, sonidos guturales, que después podemos ver que desarrollamos el canto, ¿sí? Y la música, gestos y expresiones emocionales que el hombre primitivo utilizaba para comunicar o transmitir ciertos sentimientos, ideas, estados físicos corporales, y esto da origen después en arte a lo que tenemos como danza, teatro, performance, y obviamente de lo más importante, el lenguaje hablado. Desarrollar el lenguaje hablado
y el lenguaje visual, que esto es muy importante. Entonces el hombre primitivo empezó a expresarse con imágenes que ponía en su hábitat, en su cueva donde vivía. No sabemos con certeza cuál era el fin de esta comunicación visual. Podía ser un indicativo que decía un animal, este animal es el que tenemos que cazar para comer o capturar. O tenían sus imágenes un motivo religioso o mágico. No sabemos con certeza, pero podemos interpretar y hay muchas hipótesis sobre qué podía significar estas imágenes plasmadas. Lo importante es que este hombre, cuando adquiere además conciencia de sí, utiliza y reutiliza estas imágenes para expresar y comunicar. Entonces aquí podemos decir que a lo mejor ahí nace lo que ahora llamamos arte. Y entre otras cosas, esto contribuye a la documentación y registro de la historia de la civilización. Gracias a eso tenemos un registro antes de la escritura de estas civilizaciones antiguas. Ahora, el arte en sí es una expresión, ¿sí? Pero de carácter creativo. Con esta expresión, el hombre va a representar sentimientos, emociones, percepciones acerca de sus vivencias y el entorno que lo rodea. Y obviamente todo esto por medio de unas técnicas que tenemos, obviamente, los recursos lingüísticos, ¿sí? La poesía, la literatura, plásticos y sonoros, la música, y actualmente definitivamente estamos en una época en que lo que es el arte se representa por medio de tecnologías muy avanzadas. Y también hemos visto que finalmente otra función del arte ha sido clave dentro de la educación, para educar. Aquí les decía que había más de 1,400 definiciones de arte, todas válidas, todas importantes, y obviamente Picasso, por ejemplo, un par de sus menciones sobre el arte. El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Y esto es muy bonito en relación al artista y al el arte como comercio. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. La vez pasada, Benny nos decía que el arte además es una manera de trascender. Esto es muy importante. Trascender significa ir más allá de la actividad de la mente hasta el nivel de la conciencia pura. Esta conciencia pura finalmente es la fuente de la creatividad. El arte de esta manera nos presenta algo que parecería incomunicable, que va más allá, nos comunica vitalidad, emoción, etcétera. Para mí, he visto que el arte es algo producido por la naturaleza también y por el hombre, obviamente, que percibimos a través de uno o varios de nuestros sentidos simultáneamente en ocasiones y nos produce un efecto emocional intelectual que tiene la capacidad, el arte, de asombrarnos y se nos genera una sensación estética que viene imbuida en nuestro ADN, la regla áurea, las series de Fibonacci, etcétera, nos produce algo agradable. Esto lo traemos imbuido genéticamente y le llamamos una sensación estética y que nos permite, nos puede agradar o repugnar, pero nos hace reflexionar, reaccionar, pensar, sentir, nos produce emociones, alegría, llorar, reír, amar, etc. El arte, como decíamos, es una comunicación y el creador de este arte transmite sus ideas, sus inquietudes a través de su obra.
Entonces, el arte es un diálogo social entre el artista y su entorno o su audiencia. Algunos artistas aspiran a lo puramente bello, ¿sí? Como Monet con esta mujer, con su paraguas, qué bonito todo ella, el paisaje. Y otros artistas les interesa transmitir algo con un contenido social más fuerte que de todas maneras, como esta obra famosa de Delacroix de la libertad, también es muy bella, ¿sí? Ahora, estamos hablando de belleza. ¿Qué es la belleza en el arte? Aquí también hay una barbaridad, una cantidad increíble de definiciones y explicaciones que es la belleza. Una que me parece interesante que mucha gente no conoce es de este hombre Elie Segal, que era poeta, crítico, filósofo, educador. Él fundó toda una corriente estética que se llamaba el realismo estético, y él llegaba a la conclusión que una obra de arte es bella y es obra de arte cuando se logra hacer de dos opuestos una unidad. Yo he visto que esto de veras funciona en casi todas las artes, en la arquitectura, en la literatura, obviamente en la pintura, en la fotografía. Él pone un ejemplo muy bonito que me parece a mí, con esta fotografía de Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo francés famosísimo. Decía, esta foto es una obra de arte y es una belleza porque logra hacer una unidad de dos opuestos. Por un lado, la guerra, ruinas de un bombardeo, un niño minusválido, pero por otro lado, dentro de todo esto terrible, están jugando, están contentos. Entonces, esto es lo que produce para él un ejemplo válido de lo que es una obra de arte y que es bella. Aquí es donde ya vamos a entrar con nuestro Marshall McLuhan. Les decía a ustedes brevemente, este hombre que murió en 1980, finalmente hemos visto 20 años después de su muerte y durante su muerte en 1980, que efectivamente fue un profeta. Él, dentro de sus postulados y sus libros, finalmente profetizó el nacimiento del Internet, de la globalización, la aldea global y muchas cosas que estamos viviendo actualmente. Era famosísimo, vino a México, yo me acuerdo, fuimos a verlo en la universidad en una conferencia que vio y por todos lados del mundo lo presentaban, tenían entrevistas, documentales. Vamos a ver un poco, también no era fácil de leer sus libros, él escribía de una manera muy particular, no así muy linealmente, sino frases y citas, pero eran finalmente predicciones. Él se hizo famoso en 1962 con uno de sus primeros libros, La Galaxia de Gutenberg, y después fue conocido mundialmente por otro de sus libros y su frase clave, el medio es el masaje. Hasta la fecha y ayer con una amiga mía, ayer que crecimos juntos y todo, me decía, no, su frase es el medio, es el mensaje. Le dije, no, toda la gente lo lee automáticamente como el medio es el mensaje y no, él dijo el medio es el masaje, que finalmente viene significando eso. Es un masaje que nos masajea la percepción y los sentidos. Entonces este hombre también muy importante, él dividía los medios en fríos y calientes. Unos requerían más la participación de la gente y la otra no, eran más pasivos. Entonces este hombre, que además recibió, por ejemplo, 9 doctorados honoris causa de universidades por todo el mundo, sacó en 64, 2 años después, su libro Understanding Media, ¿sí? Las extensiones del hombre, y esto ya lo lanzó mundialmente, se tradujo
por todo el mundo en todos los idiomas. Y él menciona ahí ya que los medios electrónicos que vienen van a cambiar a la sociedad totalmente. Y él decía, el libro impreso, el mundo impreso va a cambiar y va a ir desapareciendo. Y decía que nuestro planeta iba a ser una aldea global intercomunicada por, él no le llamaba redes sociales, pero es lo que estamos viviendo actualmente. Lo que él decía, que esta nueva tecnología electrónica va a reconstruir el mundo como una aldea global, que lo hemos vivido, y su medio es el masaje. En palabras de él decía, las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de las extensiones sensoriales, porque decía que estos medios eran extensiones de nuestros sentidos, ¿no? Del sentido del tacto, del olfato, de la vista, del cerebro, ¿no? El circuito, el chip, era una extensión de nuestro cerebro. Y decía que, por ejemplo, la luz eléctrica es información pura, es un medio sin mensaje. Él ligaba totalmente la realidad y la siguiente intersección, como decía Benny, se va a hablar de esto, que es la realidad, y él decía, él lo relacionaba con la estructura y la forma de la comunicación, y que lo que les decía, cada medio en sí de comunicación está relacionado con una parte de la psique y de la percepción humana. Ahora, él escribía en forma como de aforismos, fragmentos breves. Por ejemplo, toda forma de tecnología es un reflejo de nuestra experiencia psicológica más íntima. Usaba mucho el humor, etcétera, y esto también le trajo, lo veremos brevemente, lo criticaban mucho intelectuales, críticos, y otros lo alababan por esto mismo, que no escribía de una manera, sí es difícil de repente de entender, ¿sí? En 1967 publica este librito, El medio es el masaje, no el mensaje, con Quentin Fiore, un diseñador gráfico, y este libro desde el punto de vista de diseño gráfico fue un parteaguas también. Algunos de ustedes, sobre todo arquitectos como mi amigo Arturo Treviño, estarán de acuerdo y verán que sí, cuando apareció este libro con textos al revés, con el tipo de utilización de la tipografía, etcétera, sí fue una cosa avanzadísima. Entonces su estilo de escribir era entre asertivo, paradójico, profético, y los académicos no sabían bien cómo clasificarlo, decían, o es un filósofo genial como Nietzsche en su tiempo, o es un poco loco. Pero lo que sí es un hecho es que definitivamente profetizó, y lo vivimos ahora, la ciencia de la comunicación y los comportamientos sociales de lo que llamamos el mass media. Por ejemplo, en su época había un escritor, Tom Wolfe, que escribió varios libros importantes, le preguntó por qué era tan difícil seguir sus razonamientos, y McLuhan le dijo, soy un hemisferio derecho que habla a hemisferios izquierdos, con esta cuestión de que el cerebro se divide en hemisferios izquierdos que manejan la creatividad y los derechos, la ciencia, lo matemático, etcétera. Entonces, les decía que él dividió los medios entre fríos y calientes. Unos inducen a la pasividad, los absorbemos y punto, y los otros nos implica participar activamente. Por ejemplo, decía, en la era eléctrica, porque no decía en la era electrónica, nos vemos a nosotros mismos más, cada vez más en términos de información, y nos dirigimos hacia la extensión tecnológica de la conciencia. O sea, la conciencia
se va extendiendo por la tecnología y esto nos envuelve a todos. Ahora estamos viviendo esto, Google, Facebook, Twitter, etcétera, que colocan el mundo actual de repente como una especie de paraíso de la comunicación libre. Y parece que se impuso esta profetización de McLuhan de la tecnología, que le da un poder sobrehumano a los medios técnicos de transmisión de mensajes. Y sí se han convertido en objeto de fetiche, idealizándose definitivamente. Nada más abundando un poquitito, McLuhan decía en el medio es el masaje, quiere decir que más allá de los contenidos que transmite un mensaje, la misma tecnología de los medios de comunicación constituye por sí un impulso comunicativo fuerte y determinado. Claro que él también, y le han criticado, niega o no habla de otros elementos del proceso de información y comunicación, o sea, el contenido de los mensajes, pero también de alguna manera profetizó los peligros de lo que ahora llamamos Internet. Dice, una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la manipulación privada, ya utiliza la palabra manipulación que la estamos viviendo, que va a haber algunos que van a intentar beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos y pulsos, ¿sí? Y esto es un hecho total y absoluto. En esto, todas estas afirmaciones de McLuhan, pues sí, se anticipó totalmente a la realidad virtual también. Sí, en esa época ni idea tenían, salvo él, de qué diablos era eso. Es interesante, volvemos a lo mismo, los críticos, la gente decía, bueno, este cuate, ¿qué? Es extravagante, es un profeta, un Julio Verne de la comunicación electrónica o qué. Y él decía, para ser un buen profeta no se debe predecir nada que no haya ocurrido ya. Y aquí vale la pena, tuvo tal influencia que, por ejemplo, me imagino que varios de ustedes vieron la película Annie Hall de Woody Allen, y hay una escena memorable en donde está él en la cola con su chica, esperando para entrar al cine, y adelante de él hay un tipo que está hable y hable de McLuhan a su chica, ¿no? Como presumiéndole que él sabe mucho, que él es maestro. Y Woody Allen está ya cansado, aburrido de estar oyendo a este tipo, y de repente le dice, no, usted no sabe lo que dice, se voltea y de repente trae a Marshall McLuhan en persona, en vivo, y Marshall McLuhan le dice, sí, todo lo que usted está diciendo no me ha entendido ni está equivocado. Se me hace un detalle genial y esto demuestra la popularidad que tenía McLuhan entonces. Aquí les digo, tuvo muchas críticas, ¿no? Pero es interesante ver que cuando se analizan toda su obra y sus escritos, se trata de criticarlo, exigirle algo que él no es lo que propuso. Por ejemplo, en su libro de la galaxia de Gutenberg, 3/4 partes del libro son citas de otros autores. Entonces, todo esto lo hace un poco difícil de aceptar o de entender. Aquí damos una pequeña mención a otro historiador que ha hecho historia en todo el mundo, que es Yuval Harari, que muchos de ustedes también han oído de él o han leído sobre todo sus dos obras principales, Sapiens y Homo Deus. Él a su manera amplía de alguna manera las hipótesis de McLuhan, y el Harari va más lejos. Él sobre todo dice que el avance de la tecnología
está basada en el desarrollo de la inteligencia artificial, y eso es lo que va a cambiar a la sociedad y al hombre. La inteligencia artificial que va a superar las capacidades del ser humano como nosotros y nos va a superar en un futuro no muy lejano, y definitivamente ahí vamos. Todo esto que estamos viviendo de la manipulación genética, las máquinas superinteligentes, la computadora cuántica, el acceso que tenemos nosotros, pobres mortales, a toneladas de información, nos está llevando a una revolución verdaderamente. Todo esto basado en la inteligencia artificial. Él dice, Yuval Harari, que que el reino orgánico va a pasar al inorgánico. Primero una combinación, los famosos cyborgs, y después la inteligencia artificial es la que va a predominar. Ahora van a decir, bueno, ¿y qué onda con McLuhan y el arte? Aquí es lo más importante en esta plática, que McLuhan menciona al arte y a los artistas. Dice totalmente que los artistas son una especie de antena que percibe antes que la mayoría de la gente lo que va a venir. Es como el artista tiene la capacidad de prever el futuro. El artista capta un mensaje que le llega quién sabe cómo del desafío cultural y tecnológico varios años antes de que hagamos sentir este cambio como un choque que transforma. Él decía que el artista está dotado de una personalidad tan excepcional que puede corregir las relaciones entre los sentidos antes de este choque de una nueva tecnología nos aturda los procedimientos conscientes. Y también es interesante, también menciona que el arte, que se puede convertir como artículo de consumo, más que como un medio de adiestrar la percepción, y que el arte como consumo, artículo, es tan ridículo y snob como siempre, y tenemos ejemplos infinitos de esto. Este concepto de McLuhan, pues en el arte lo vemos claramente, las llamadas vanguardias, sí, en pintura, todas, el impresionismo, expresionismo, cubismo, y sobre todo el arte conceptual, que vamos a hablar un poco más, en escultura, ¿no? El mismo Picasso, los hermanos Pevsner, Spitzer, Giacometti. En música, la música concreta, dodecafonista, electroacústico, el sonido 13, John Cage, Philip Glass. En literatura, todos estos personajes. En teatro, Beckett, Ionesco, el Living Theater, Arrabal, Jodorowsky. En danza, la Isadora Duncan, la Louise Fuller, que fue hasta maestra de la Isadora y muchos no saben de ella, Martha Graham, Nicolais. En arquitectura, los grandes arquitectos vanguardistas, ¿no? En el cine, bueno, no se diga, Méliès, Abel Gance, Buñuel, etcétera. Todos estas vanguardias nos demuestran que efectivamente el artista ha sido visionario, se adelanta a su época. Al principio se le critica, se le rechaza, se burlan de él, etcétera, pero finalmente lo que ellos hicieron en esa época después se convierte en el arte ya aceptado y oficial. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, todo el final del siglo XX y nuestro siglo XXI, en la producción artística en general no se ve claramente esta predicción del futuro que mencionaba McLuhan y que vemos con las vanguardias. Aquí hay excepciones, por ejemplo, en el cine y en la literatura, obviamente. En el cine, todo este cine del futuro y de ciencia ficción, sí vemos propuestas de arquitectura futurista. ¿Por qué? Porque en una película sobre el futuro, el entorno,
la escenografía, el ambiente, pues tiene que ser futurista, ¿no? A veces es ridículo, pero a veces son propuestas que después sí hemos visto que se convierten de alguna manera en realidad, ¿no? Y hablamos de películas tan importantes como Metrópolis de Fritz Lang, Cosas por venir del inglés Cameron Menzies, hemos visto Fahrenheit 451 de Truffaut, etcétera, en donde sí hay menciones del futuro definitivamente. Ahora en literatura, pues también hay propuestas como de Cortázar, como de James Joyce, que en su momento fueron todo un escándalo porque estaban escribiendo de una manera que se anticipaba totalmente a lo que estaba la gente acostumbrada, ¿no? Y varias de estas literaturas después se hicieron películas. Y ahora esto es nada más una mención increíble, ¿no? En 1968, que se estrena 2001, La Odisea del Espacio, que creo que todo mundo ha visto o ha oído de ella, es un parteaguas en la historia del cine de ciencia ficción, en donde Kubrick y Arthur C. Clarke nos presentan pues un futuro que es casi igual a lo que hemos estado viviendo en toda esta era espacial. Pero en ese momento las películas de ciencia ficción eran verdaderamente, como se dice, chafas, chairas. Entonces, lo increíble es que en 68, por ejemplo, que se estrena en todo el mundo 2001, por ejemplo, un año después todavía se producen películas tan tontas, naif, como Moon Zero Two, con este tipo de vehículos y de trajes y cosas ridículas, ¿no? En música, en la película El Quinto Elemento, creo que los que la vieron, hay como una muestra de música del futuro. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una propuesta de cómo podría ser una especie de ópera, de una representación teatral con música del futuro, y bueno, de música John Cage, ¿no? Qué bárbaro, este hombre se adelantó, hizo una serie de cosas como muy absurdas para la época, pero también fue un visionario totalmente. Ahora, es muy importante dentro de las artes, sobre todo plásticas, mencionar una corriente de arte que también fue un parteaguas como 2001 en el cine, ¿sí? El arte conceptual. El arte conceptual fundamentalmente consiste en una obra que si no tenemos una explicación intelectual que el artista nos explica, se me ocurrió esto y con esta idea y entonces ya podemos entender de qué diablo se trata, si no, normalmente no entendemos nada. Entonces, este arte conceptual, y ahorita vamos a hablar, lo que sigue es de la muerte del arte, ¿no? Es como un primer paso al arte como tradicionalmente lo hemos entendido. Estas obras de arte conceptual normalmente, tal y como la percibimos, nos puede o no producir una emoción estética, un sentimiento, aunque no entendamos de qué se trata, pero esto es lo raro, pero sabiendo el contenido de la obra, si no sabemos ese contenido es como una obra incompleta, ¿sí? Entonces necesitamos eso. El arte conceptual es proponer una idea
¿sí? Y muchas veces olvidarnos del aspecto material, ¿sí? Consiste más bien en conceptos e ideas, aunque obviamente se utiliza materia, pero muchas veces no entendemos si no tenemos una explicación. Y ya con esta explicación y con el intelecto puede darse una experiencia estética, ¿sí? En el arte conceptual, ¿qué es lo que se utiliza? Los medios que se utilizan, pues textos, fotografías, performance, las nuevas tecnologías. Y por ejemplo, nada más muy brevemente, algunos ejemplos excepcionales. Este artista Onkawara, de origen japonés, pero gringo, por ejemplo, él se centró en manejar el manejo del tiempo como una cosa artística. Entonces, por ejemplo, mandaba postales, viajaba y mandaba postales a sus amigos y a galeristas y les decía, me levanté a la 1:08 de la tarde y punto. Y después, todas estas postales, cuando regresaba, les pedía, algunos se las daban, y es lo que exhibía, pero finalmente, a través de algo material que son las tarjetas postales, estaba manejando un concepto del tiempo, ¿correcto? O, por ejemplo, una de sus exhibiciones más famosas que se llamaba Today, Hoy, en 66, son una serie de pinturas que tienen una fecha. Cada una tiene otra fecha. Y esto está también muy interesante porque la fecha es la fecha en la que pintó ese cuadro, si quieren, entre comillas. Hacía una al día de diferentes tamaños y colores, y eso es lo que exhibía, y entonces vemos, según él, su manejo del tiempo, ¿no? Con una serie de cuadros iguales en donde cambia nada más la fecha, ¿no? Si no entendemos el concepto intelectualmente, uno dice, bueno, ¿qué diablos, no? ¿De qué se trata? Otro artista, pues, representativo del arte conceptual es Don Sellender. Él, por ejemplo, mandaba cuestionarios a sus amigos artistas, a los galeristas, a los críticos. Por ejemplo, les preguntaba, ¿qué es para usted el arte? ¿O qué es para usted la belleza en el arte? Unos le contestaban, otros no, otros le contestaban que se vaya al diablo. Y después eso es lo que él exhibía en la galería, arte conceptual. Otro gran artista conceptual, Yves Klein, el francés, el del color azul. Él se hizo muy famoso primero porque agarraba unas chicas guapísimas, las embarraba de pintura azul, de un azul muy especial, un azul oscurito, pero brillante, no sé, y después las chicas se revolcaban o se plasmaban en grandes telas que ponía en el piso, y después era, en vez de brochas y todo, pintaba con los cuerpos humanos. Y bueno, pues tuvo muchas ocurrencias de esas. En 57 soltó 1000 globos azules y era su exposición, su obra de arte que se llamaba Proposición Monócroma. Por ejemplo, en 58, un año después, presentó en una galería nada, o sea, la galería estaba vacía. Todo decía que lo que pasa es que sus pinturas eran invisibles. Entonces, son ideas, ¿no? Ideas ingeniosas, locas, lo que sea. Otro artista en 1960 presenta una disque exposición en que las tiendas de zapatos de Ámsterdam es la exposición de sus obras. Él dice, esa es mi obra, las tiendas de zapatos que exhiben. Robert Rauschenberg, un artista americano muy importante, por ejemplo, en 61 se le arma la galería Iris Clerc, dice que él quiere una exposición
de autorretratos. Y entonces le envía un telegrama al dueño de la galería y le dice, este es el autorretrato tuyo y así lo digo yo, ¿sí? Entonces, esa era su contribución a la exposición de retratos que la galería convocaba. Otro artista de origen italiano, en 61 también, se le ocurre la idea de presentar una serie de latas que supuestamente contienen heces fecales y pone las latas en venta por su peso en oro de gente famosa. Y después trata de vender o presenta unos globos que dice que tienen aliento de él y de otros artistas. En fin, son algunos de los ejemplos de arte conceptual que viene siendo un rompimiento total con el arte tal y como lo entendemos. Ahora vamos a entrar ya casi al final de la plática, en donde vemos que hay escritores críticos, académicos que empiezan a hablar del fin del arte, del fin no como un fin en sí, sino el final, la muerte del arte. Este hombre, Arthur Sedante, es uno de los personajes más importantes en esto, en donde él habla que pues ya llegamos a un punto en que ya se acabó el arte, ¿sí? Que no hay, que ya se ha hecho todo y que ahí muere, ¿no? Que el arte. Y él precisamente dice que el fin del arte es en los años 60, que coincide con el arte conceptual. Se acaba, ya no hay nada más original después del expresionismo abstracto. Y entonces Vasari, el gran escritor, historiador del arte del Renacimiento, pues él definía qué era lo que el arte se supone que debe de funcionar para qué, ¿no? Entonces, después de los años 60, por ejemplo, con Andy Warhol, los teóricos, los críticos, ya no les es fácil. ¿Qué diferencia hay entre una obra de Andy Warhol de las sopas Campbell y el producto en las que él se inspira, ¿no? Entonces, también es una especie de arte conceptual y marca también un cambio radical en el arte. Aquí es importantísimo mencionar a Marcel Duchamp, un artista clave en la historia del arte, del dadaísmo, del arte moderno, porque en su época los críticos nadie podía explicar sus obras radicales, ¿no? Es este hombre que pintó los bigotes a la Mona Lisa, que por ejemplo en 1911 hace un cuadro tan importante, genial, convencional, pero impresionante, del desnudo bajando la escalera, ¿no? Donde vemos de veras el movimiento en sí. Entonces Marcel Duchamp, importantísimo con sus ocurrencias y sus ideas, por ejemplo, agarra un urinal, lo firma y le pone de nombre La Fuente y lo exhibe en una galería, los famosos ready-made. Entonces toda la gente decía, bueno, ¿qué pasa, no? Y ahí es donde viene la pregunta importante, que por firmar y meter un urinal o la rueda de bicicleta a una galería, entonces ya es arte. Y aquí es donde empieza todo este cuestionamiento: qué es originalidad y qué es obra de arte y qué no es una obra de arte. Y Marcel Duchamp es fundamental en todo esto, y después lo único que le interesaba era jugar ajedrez, ya cuando estaba más grande. Por cierto, volviendo a Danto, para acabar con él dice que el fin del arte es que ya llegó el arte, logró su meta, ¿sí? Llega a su fin. Y su objetivo final, lo que pretendía el arte, era conocer su propia esencia o definición. Entonces, él
esto de alguna manera nos remite a Hegel. Hegel ya había mencionado también el fin del arte, ¿sí? Decía que la conciencia de un objeto, del objeto artístico en este caso, supera al propio objeto al establecer su verdad y finalmente lo sustituye al objeto, el concepto de su objeto, y entonces el arte caput, muere. Hay, por ejemplo, este mural de dos artistas españoles muy interesante que se llama exactamente El fin del arte y tiene toda una explicación intelectual y todo esto. Pero aquí lo importante es que hay manifestaciones que de alguna manera a lo que voy es que no, señores, el arte no ha muerto, el arte es como el ave fénix. Siempre hay alguien que se le va a ocurrir una idea nueva, diferente. Claro, las nuevas tecnologías, como vamos a ver brevemente en un momento, pues sí, hacen que el arte se tome otro camino diferente al que no pensábamos, y McLuhan sí imaginó que por ahí podía haber. Aquí les voy a presentar 2 o 3 ejemplos de cosas que me han llamado personalmente la atención, reafirmando esto que les digo, que el arte es como, no puede morir, o sea, es una fuerza dinámica tan parte del ser humano que de alguna manera siempre va a encontrar una manera de expresarse. Por ejemplo, Lazzarini agarra objetos cotidianos y con material del mismo como que construye unas esculturas aplanadas de objetos como el teléfono, la banca, el monitor, y realmente al verlos en vivo producen una sensación rarísima, ¿no? Porque es diferente a una pintura con una perspectiva rara de ver un objeto, pero está totalmente plano, como apachurrado, pero es una escultura. Este artista francés que me parece genial, Georges Rousseau, fíjense lo que hace: llega a una bodega abandonada o un almacén, no sé qué, se para en un lugar y pinta, y solo desde el punto de vista donde él pintó puede ver uno una bola o un disco. Si se mueve un poquito se ve el truco de cómo está hecho, o sea, pintando en diferentes profundidades y todo, logra crear una cosa que no existe como tal, ¿no? El cuadrado de 4 colores, y se mueve un poco, resulta que es un pedazo atrás pintado de rojo. Muy interesante, según yo. O tipo que agarra libros, los pega con pegol y esculpe, y ahí están los libros pegados atrás, y esculpe un busto de George Washington. Ahora, el otro día, platicando con una amiga, le decía, ahora lo que sería interesante, no sé si todos los libros que usó tienen que ver con Washington, eso ya sería todavía más conceptual, ¿no? Que los libros que utiliza, el tema tiene que ver con lo que hace. Y bueno, aquí hay otros ejemplos ya dentro de lo que viene siendo las ilusiones de ópticas, el modificar los ambientes, como Leandro Ehrlich, un artista argentino bastante famoso y conocido, en donde, caray, logra unas cosas rarísimas, sí, como que está uno adentro de una alberca o cosas así, o deformaciones de arquitectura de edificios que también producen una sensación impresionante, ¿no? O italiano Di Rita, que firma como Peta, toma edificios y los convierte en parte con pintura y en parte agregándole cosas en unas estructuras raras,
¿sí? Que disfraza un poco lo de la vivienda común, le da otro sentido, otro concepto. Y bueno, aquí hay que hablar de estos artistas callejeros que crean estas ilusiones de ópticas con gises en la calle, en plazas, en centros comerciales. Y es impresionante, igual hay que verlos desde un punto de vista fijo, ¿no? Si se mueve uno un poco ya no es lo mismo, pero uno jura que está así el hueco, que tiene la tridimensionalidad. Y lo increíble de estos artistas es que normalmente su obra puede durar un día, al otro día vienen los de limpia y lo lavan y lo borran, o 3 días máximo. Y bueno, otro artistas, que yo sí los llamo artistas, a algunos no, los grafiteros, ellos siguen aprovechando, utilizando los espacios públicos con permiso o sin permiso, y siguen creando obras, algunos nada más con un contenido estético, otros con un contenido social, como esto ya del coronavirus, por ejemplo. Entonces el graffiti sigue vivito y coleando. Y después las nuevas tecnologías definitivamente, algunas fusionan lo digital y lo artesanal, como esta mujer sueca que combina textiles y tejidos con cosas digitales, haciendo como una especie de telar electrónico. O aquí en México, no sé si tuvieron la suerte de ver en noviembre o diciembre del 19 el trabajo de James Turrell, el artista americano que trabaja con la luz, qué bárbaro, en el Museo Jumex. Impresionante lo que él hace, ¿no? Los ambientes con luz, uno ni entiende cómo diablos los ilumina, pero definitivamente producen una sensación totalmente nueva y diferente a lo que hemos estado acostumbrados, y sí, una sensación estética definitivamente, ¿no? Después está también esta mujer japonesa, la Kusama, que también tuvo aquí un éxito brutal. Creo que fue en el Museo Tamayo, con sus cosas con espejos y lucecitas, también nos mete en un ambiente irreal, rarísimo. El español Barceló, que toma lugares famosos como la Catedral de Palma de Mallorca, los interviene y logra unos espacios y unas sensaciones. O miren esto. Y esto es como un cuadro, no es video. Pero miren nomás esto, con zapatos y... por algo tan sencillo, tan elegante y tan bonito, ¿no? Día y noche. Entonces, siempre, insisto, el arte encuentra la manera de... No se ha muerto, o si medio ya estaba muerto, revive. Claro, hay muchas corrientes y obras y todo que son muy discutibles, y hay tantas cosas, y los críticos, y a veces un crítico puede decir, no, esto es arte, como ha sido en toda la historia del arte, ¿no? Y se convierte mágicamente en arte, pero están en combinación con las galerías y, en fin, hay un trasfondo monetario. En 2008, en el Museo Reina Sofía, se hizo una exposición muy importante que tiene que ver con todo el arte que está basado en la tecnología más nueva, ¿sí? Había cosas realmente novedosas, interesantes, raras. Y aquí entramos a lo último, la realidad virtual aumentada, el contenido inmersivo.
tiene que ver con la caligrafía. Básicamente tenía una idea que quería hacer, pero ya cuando entras al espacio virtual, en ese momento empieza a cambiar todo. En términos simples, la realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente. Actualmente, la realidad virtual se está tornando sumamente relevante, tanto para los videojuegos, diseñadores, artistas, arquitectos, la industria de los bienes raíces, maestros en salón de clases, estudiantes e incluso astronautas. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada, o también conocida como realidad mixta, es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Ahora, aquí entramos ya al final. Quiero regresar al concepto de la trascendencia, el arte y la trascendencia. Por ejemplo, tenemos ejemplos innumerables y quizá Benny ahorita al final nos pueda ilustrar un poco más, de artistas famosos en el campo de la música, el cine, como David Lynch, Peter Max en arte plástico, que son meditadores, han sido meditadores. Y dentro del campo de la ciencia es impresionante la medicina, la cantidad de meditadores que existen, que son gente famosísima mundialmente. O sea, volvemos a lo mismo, que la creatividad y el arte surge de la conciencia, del estado profundo de conciencia, ¿sí? Y la meditación que nos lleva a este estado profundo de quietud y de paz permite que brote la creatividad. Entonces, para terminar, esta frase muy bonita de Philippe Guston, que es también un artista francés muy famoso que trabajó en México también: la pintura es una ilusión, un pedazo de magia, por lo tanto lo que ves no es lo que ves. Y con esto concluyo. No sé si tenemos algunos artistas en quienes nos acompañan y permitirles a ellos primero hacer algún comentario si tienen, o a cualquiera, o pregunta a Jack. La pregunta es, ¿qué es lo que hace un cuadro valer tanto dinero? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que la inversión en este específico cuadro, por qué vale tanto comparado como este otro cuadro que es igual, ¿no? O sea, digamos Basquiat, por ejemplo, Sí, se está vendiendo en millones y millones de dólares. millones de dólares. Y Es lo hay mismo. otros artistas. Sí, o sea, Es muy fácil la explicación. Es un negocio en donde se junta un galerista, unos críticos, un museo, y el museo dice, bueno, esto vamos, ok, le entramos, y el artista, vale la pena, vamos a promoverlo, y después el museo, que ya tiene algo de obra de esta persona de antes, espera, y de repente cuesta millones de dólares, y entonces van a hacer una exhibición con la esperanza de que vaya gente para ver un artista que su obra se vende en millones de dólares. Y entonces, ¿qué valor tiene en cuestión de estética? Artístico es totalmente virtual, es irreal, es el valor que le puedan dar la combinación del galerista, el museo, el crítico y el artista. ¿No será también como un billete que dice, y no quiero ser irónico, pero puede decir Banco de México o Treasury of the United States, Federal Reserve? Es la percepción de valor. Es la confianza en que otros van a aceptar el valor de ese papel.
El día que otros dejan de aceptar el valor de ese papel, no vale nada. Así es. Puede decir $10 o 10 pesos o 1000 pesos, pero su valor no reside en otra cosa que en el consenso de que eso tiene valor. Es lo que dice Harari, Yuval Harari, exactamente. Y es lo que proponía Duchamp, a final de cuentas. O sea, pues, si te parece que el urinal es una obra de arte, por consenso, pues lo vamos a aceptar. Y si estás dispuesto a pagar $1 millón por el urinal, ya la hicimos. Mira, en primer lugar, tú sabes que soy un poco ignorante en todos estos conceptos que tú nos has dado. Me parece que diste una muy buena plática, me ilustraste mucho en cosas que no sabía, pero yo creo que una de las mejores frases para definir la belleza es que reside la belleza en los ojos de quien mira. Y por otro lado, eso quiere decir que cuando te gustan las cosas, es cuando realmente las puedes valorar. O te disgustan, en dado caso. Y por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que el arte no va a morir jamás, pero como una expresión del sentimiento humano, también depende no del genio, sino del talento de los artistas. Yo creo que el arte ha venido evolucionando a tal grado que ahora ya cualquier cosa que pintan dicen que es arte. Y realmente una raya o un cuadro todo negro dicen que es arte. Realmente si eso no te provoca un sentimiento, como tú has dicho, el que por alguno de nuestros sentidos percibamos un sentimiento dentro de lo que la expresión artística que tratan de dar ahí realmente te lo provoque, pues el arte, aunque la crítica diga corruptamente que es una maravilla para que valga mucho, la persona es como cuando te dicen que un vino es maravilloso y tú lo pruebas y dices, no me gusta. O sea, el mejor vino para ti es el que te gusta, no el que vale más. Así el arte también es el que te provoca el sentimiento, no el que te dice que es el del gran artista que puede valer 49 o 100 millones de dólares. O sea, mientras haya realmente talento y genio en las personas que hagan el arte, ya sea música, poesía, pintura, escultura. Como decía Miguel Ángel, el David estaba allá adentro, yo solamente quité lo que sobraba, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que te da a ti el valor de una obra de arte. Para mí, no sé, a lo mejor un Picasso puede valer miles de millones de dólares, pero si no me gusta, no lo voy a comprar. Y un Monet, que me encanta, pues a lo mejor ese, pues tampoco tendré dinero para comprarlo, pero si lo tuviera, sí lo adquiriría. Entonces, ese es el problema que yo le veo para que el arte no muera. Que realmente el genio, el talento del artista, provoque en el público que vea la belleza del que mira. Gracias, Yanko, y gracias a todos. Sí, nada Saludos más y que tengan un buen fin de semana. una observación, Arturo, tienes toda la razón, pero hay gente que dice, ese Picasso no me gusta, pero lo voy a comprar porque es muy buena inversión. Ese es el otro elemento que entra ahí. Eso ya es especular. Sí, ya no es, el arte está lleno de especulación impresionante. Pues sí, pero ya no es apreciación del arte, es más bien especulación de un inversionista económica. Primero que nada, muchísimas gracias. Creo que nos llevaste por una trayectoria integral de lo que se puede considerar el arte. Yo con lo que me quedo es que ya sea desde la pintura rupestre hasta el arte conceptual o el arte efectista, ¿por qué hay un asombro?
O sea, ¿qué es lo que el arte pretende o logra? El buen arte, quizás, es, si no el placer estético siempre, porque como decías en esa foto de los niños en medio del paisaje urbano de ruido, no nos causa asombro, nos causa sorpresa, nos causa una emoción y que estamos buscando, y que estamos buscando a través de esa emoción, de esa sorpresa, de ese placer estético. Lo que estamos buscando es trascender. La diferencia singular del ser humano, a diferencia de los animales o la inteligencia artificial, es esa aspiración a ir más allá. Y hoy nos mostraste que así como se puede ir más allá en la meditación, así como muchos, su forma de ir más allá, de trascender, es crear una familia o crear una tecnología que extiende nuestras capacidades, nuestros sentidos. Y hemos hablado en otras reuniones de cómo la poesía logra esta trascendencia al integrar opuestos, ¿no? Y hoy también hablaste de cómo el arte hace de los opuestos una unidad y todo. Y creo que quizás por primera vez entendí cómo el arte conceptual pues junta opuestos de una visibilidad vacía, digamos, un cuadro blanco, con una participación intelectual, y está sorprendiéndonos al juntar esos opuestos. Y algo que el ser humano está singularmente capacitado para lograr. Pero también el arte nos insinúa lo fugaz de los sentidos. Yo creo que aún una persona que veía el arte en una pintura rupestre, había una sensación de darse cuenta de la magia de los sentidos, que tú podías en una pared recrear la sensación de un bisonte, aunque el bisonte no estaba ahí. Y a la inversa, eso nos lleva a pensar qué hay detrás de los sentidos. La próxima vez vamos a hablar un poco más de la historia de los 5 sentidos, algo que podríamos llamar la realidad de la realidad. Vamos a circular algunos materiales que nos permitan vislumbrar, sospechar que nuestros sentidos cumplen una función muy específica en relación a la supervivencia del cuerpo humano, pero de alguna forma el ser humano es capaz de entrever lo que hay detrás de los sentidos y una realidad que es más verdadera que la que nos presentan los sentidos. Estamos acostumbrados a pensar que los 5 sentidos, por definición, nos presentan la realidad. Toda la ciencia se finca en esa premisa que podemos ver, observar, repetir, medir lo que nos presentan los 5 sentidos y descubrir la realidad. Pero cuestionamientos que se nos presentan sobre cosas que hemos dado por sentadas, como son el tiempo, el espacio, el libre albedrío, que la ciencia está cuestionando desde el punto de vista del libre albedrío de la neurociencia, cuando toma uno una decisión y cuando le parece a uno que toma una decisión, es al mismo tiempo o la sensación de que uno escogió viene después de que ya
todo el cerebro está funcionando hacia la toma de una decisión. El tiempo, ¿no? La causalidad, el concepto del tiempo implica que algo que pasó en el pasado determina el presente y lo que está en el presente, pero ¿qué es la flecha del tiempo desde el punto de vista de la física? Entonces vamos a ver desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de la física. Vamos a contrastar quizás nuestros conceptos que damos por sentados de determinismo o libre albedrío, de lo que es verdadero y lo que es falso. Y vamos a seguir hablando, y creo que la presentación de hoy de Yanko, que es lo que nos decía Pepe Gordon 2 sesiones atrás, ¿no? Los sueños de unidad, el arte, creo que pretende satisfacer el sueño innato y muy arraigado en el ser humano de unidad. Y la búsqueda de la realidad también es parte de lo que es real, también es parte de ese sueño de unidad. Entonces, por eso también la experiencia de silencio interior podría parecer a veces como una experiencia estética. La experiencia mística se expresa muchas veces en términos de asombro, de una enorme satisfacción que se podría decir que es estética también. Esta búsqueda de la realidad es una búsqueda estética, podemos decir, innata y peculiar al ser humano, que va más allá de la capacidad de los animales, hasta donde podemos ver, de otras especies, o de la inteligencia artificial. Entonces, en todo esto vamos a tocar un poquito la próxima vez. Vamos a circular algunos materiales para prepararnos. Y yo tenía una pregunta para Jack, o sea, ¿de dónde como que viene esta expresión de arte? O sea, como de la conciencia o como de alguna inspiración externa. Es que justo como que he visto que hay gente que empieza como a meditar y toda esta onda, y como que el arte es como lo primero pues que se les da, pero también hay mucha gente o sea, muchos artistas que luego como que tienen, pues no sé, problemas y así, y todos esos problemas como que los convierten justo en arte, o sea, como que expresan su problema en algo de arte. Entonces, o sea, bueno, yo no entiendo como por qué pasa esto, o si a fuerza como que todos tienen que, o sea, los mejores artistas como que tienen que pasar por algo duro en sus vidas o una experiencia como un parteaguas para que se manifieste toda bueno, el arte. Pues mira, en la historia del arte y los artistas más famosos y conocidos, suceden las dos cosas. Hay artistas, digo, como Van Gogh, que es el ejemplo que más se usa, que sí tienen que pasar por situaciones dramáticas, parteaguas dolorosos, etcétera, pero hay otros artistas que no les ha pasado nada trágico y de todas maneras han producido obras bellas o importantes. Entonces yo creo que en primer lugar, un artista verdadero, reconocido o valioso, definitivamente como músicos o literatos o algo, hay un componente, yo le llamaría genético, que te predispone a ser artista de a de veras, ¿no? Y por otro lado, pues está todo el entorno en el que creces, los padres, la familia, los amigos,
que te pueden ir predisponiendo, ayudando a meterte en esa corriente. Y lo que yo mencionaba, que es lo que se maneja mucho en meditación trascendental, es eso, ¿no? Que la creatividad surge del fondo de una conciencia profunda, ¿no? De ahí surge la creatividad. ¿Por qué surge? Porque cuando meditas también lo que son las tensiones, ansiedad y estrés salen a flote como burbujas, como nos han platicado tantas veces Benny y otras personas. Tu mente se libera de estas tensiones y te permite que fluya la creatividad en varios de estos casos que nos ocupan. Quizá Benny nos puede profundizar más en esto. Muy buena tu respuesta. Yo incluso agregaría que el universo es una obra de arte. Es una expresión de la creatividad que hay en la existencia por virtud de ser conciencia. La existencia, nos dicen o sospechan cada vez más los físicos, pero ya nos lo dicen los sabios antiguos, Maharishi, a partir de las filosofías más antiguas de todas las culturas. Tenemos este concepto de que la existencia no es inerte, sino que la existencia es consciente, es conciencia, y por virtud de ser conciencia, primero, ¿qué quiere decir ser conciencia? Es consciente de sí misma. Hay una conciencia consciente de sí misma que experimentamos, a la que tenemos acceso, a la que nos abrimos, digamos, en el proceso de la meditación. Tendencia a ser consciente es creatividad, es arte. De hecho, por eso se experimenta la pura conciencia como ananda, como felicidad infinita, como bienaventuranza, como plenitud, porque la conciencia consciente de sí misma es sumamente, es felicidad pura. Ahora, la conciencia consciente de un atardecer es la felicidad o la creatividad de la naturaleza reflejada en el atardecer y captada por nosotros. La belleza de ver un campo lleno de flores es el reflejo de ese impulso creativo inherente en la existencia, que se refleja de esa forma particular y nos causa un placer, un asombro, una sensación de ser parte de algo más que es trascender, que es el arte. Ahora ya me parece que las manifestaciones individualizadas de creatividad o de arte ya humano pueden ser tan poderosas que desquician al artista. Yo me pregunto si no es que como Van Gogh estaba desquiciado, entonces produjo ese arte, sino si es al revés, que como Van Gogh tenía ese canal de percepción abierto, pero de una forma hasta cierto punto aislada. O sea, el desarrollo de su conciencia no era integral, pero sí tenía un canal abierto, entonces eso lo desquició. Otro tipo de arte sí refleja, digamos, el estrés del artista. Yo creo que sí, a lo mejor nos puede sorprender esas latas con heces fecales, porque el concepto es choqueante,
Pero yo desde mi punto de vista diría, ese artista está expresando su estrés, porque no es, no es, digamos, una cosa muy armónica o muy placentera o que huele muy bien lo que nos está presentando el otro lado de su persona, que es el hediondo, ¿no? Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero si resuena con nosotros, es porque resuena, sí, también hay una trascendencia, el concepto y las latas y todo. Es poesía, es integración de opuestos, pero resuena. Maharishi decía que el placer estético o el proceso artístico se basa en un dicho muy simple: aves del mismo plumaje vuelan juntas. Algo que aparece en nuestro exterior resuena con algo que tenemos en nuestro interior, ya sea el estrés o la coherencia, pero resuena, y con que resuene ya lo podemos considerar, sobre todo hoy en día, arte. Quizás conforme se vaya elevando la conciencia colectiva, esa poesía también vaya cambiando. El esfuerzo creativo también vaya cambiando, pero yo creo que ¿de dónde viene? Viene del impulso de la vida. La vida es arte, la manifestación de cualquier cosa a partir de la conciencia pura es arte, es creatividad. Luego eso también el ser humano lo tiene, obviamente. Y cómo lo manifiesta puede ser como un milagro de apertura de conciencia, o como un reflejo de su nivel de conciencia, pero como quiera, si atrae nuestra atención es porque integra opuestos y nos lleva más allá de nuestra percepción usual, ya sea usando el intelecto o sin usar el intelecto. Sí creo que nos diste una visión que nos faltaba a muchos de la historia del arte y el propósito y la definición. Este McLuhan me llama la atención que se comunicaba mediante aforismos o breves frases, y que decía que era un hemisferio derecho hablando el izquierdo. El izquierdo es el intelectual, supongo, y el derecho es el emocional. Pero estas breves frases también son poesía, también son arte. También Sí. En sí mismas, es lo que él dice, el medio es el masaje o el mensaje, pero simplemente la capacidad de abreviar de esa forma y de hacer una yuxtaposición en las palabras, también es arte, o es la esencia de todo arte. Y vamos a hablar quizás la próxima vez también de cómo elementos literarios de la antigüedad, como son los aforismos de Patanjali en el yoga, o como se les conocen en el oriente, aforismos son sutras, que viene la palabra sutura, o de ahí viene más bien la palabra sutura en el idioma occidental, y son como hilos que tejen una unidad, pero que necesitan ser escuchados en ese nivel de la pura conciencia, para que todo el programa contenido en el aforismo aflore en la conciencia. E incluso no solo más allá de la conciencia, sino en la coordinación mente-cuerpo, y más allá de la coordinación mente-cuerpo, en la coordinación mente-cuerpo y entorno. Podemos ver una manifestación
de la realidad de esa expresión abstracta en fenómenos de coordinación mente-cuerpo, mente-cuerpo-entorno. Y ya desde ese punto de vista el arte o la poesía cobran también un significado mágico, ¿no? Ya son hechizos, podemos decir. Las palabras se convierten en hechizos. Y notamos el hechizo cuando leemos una poesía de alguien a nivel individual. Es un hechizo porque crea una realidad, conjura, evoca, invoca una realidad que no estaba, pero de alguna forma cuando las palabras se juntan, de cierta forma, crea toda otra realidad, pero también puede ser de adentro hacia afuera, que una cierta expresión que consideraríamos literaria o poética desde un punto de vista occidental. Bueno, de estas cosas vamos a seguir hablando en las próximas intersecciones, pero podemos quizás dar por concluida esta sesión, que ya va a ser casi 2 horas. Yanko, gracias por tu enorme y sano corazón. Gracias.